Una abuela campesina, dueña de una fe tan profunda como las raíces de sus cafetales, vivía tranquila en su tierra, sostenida por la poca agua de un viejo pozo y el cariño incondicional de su cabrita, Esperanza. Pero una prueba amarga y devastadora puso a prueba su confianza. Primero, la sequía secó el pozo y trajo consigo una enfermedad que debilitó a su único animal. Luego, la codicia de dos hombres le arrebató a su fiel compañera, llevándose no solo a la cabra, sino también la esperanza de un mañana. Todo parecía perdido, un castigo sin razón, hasta que un día, Esperanza regresó del monte, trayendo consigo no solo la vida de vuelta, sino también la prueba de que, para quienes confían en el cielo, Dios nunca tarda, y esta historia te lo prueba. Hace mucho tiempo, en las cumbres color esmeralda de las montañas de Colombia, donde el aire olía a tierra mojada y café recién tostado, se extendía un pequeño caserío conocido como La Candelaria. Allí, en una pequeña parcela, vivía doña Elena, una mujer que cargaba sobre sus hombros el peso de 70 años y sobre su corazón una fe que ninguna tormenta había podido apagar. Doña Elena era viuda. Sus hijos habían partido buscando fortuna en la ciudad, pero ella se aferraba a su tierra como a un recuerdo sagrado. No tenía lujos, su casa era de adobe y techo de palma, pero la paz que allí reinaba era una riqueza que el dinero no podía comprar. Su único compañero de vida y sustento era un pozo antiguo, cuya agua, aunque escasa, le permitía regar sus pocos cultivos de plátano y yuca. Y luego estaba Esperanza, su cabra. No era un animal cualquiera. Su lana era de un blanco níveo que parecía capturar la luz de la mañana, y sus ojos, de un marrón profundo, reflejaban una dulzura casi humana. Esperanza no solo proveía la leche que doña Elena vendía en el mercado, sino que también era la guardiana silenciosa de su soledad, una presencia noble que trotaba a su lado cada mañana, llenando el silencio de la finca con el suave tintineo de su cencerro. Cada amanecer, doña Elena se levantaba antes que el sol. Sus manos ásperas encendían el fogón de leña y el humo perfumado se elevaba hacia el cielo como una oración matutina. Le daba las gracias a Dios por el nuevo día, por la salud en sus piernas y por la fidelidad de Esperanza. La fe no es creer que todo estará bien, sino creer que Dios está contigo. No importa cómo esté todo, solía decir, una frase que se había convertido en su credo personal y que repetía a los pocos vecinos que subían hasta su humilde morada. Soñaba con un mañana de abundancia, con su tierra verde y con un manantial que diera vida a su caserío, pero su sueño no era de codicia, sino de gratitud. Quería más para poder compartir más. Pero la vida en el campo es una promesa frágil, y un día, la bendición pareció retirarse. Una sequía feroz se abatió sobre la Candelaria. El sol se hizo implacable, secando los riachuelos y agrietando la tierra como un mapa de desesperación. El calor se volvió tangible, era un opresor que no dejaba respirar. Los cafetales, que antes eran un espectáculo de verdes vibrantes, se volvieron amarillentos. Sus hojas marchitas crujían bajo los pies de doña Elena como sijas de cristal roto. Ella salía al campo y sentía la arena ardiente bajo sus alpargatas, y el aire, que antes era fresco, ahora era denso y cargado de polvo. El sonido del viento era un lamento sordo, un susurro de muerte que recorría las cumbres. Luego, la tragedia golpeó a su fiel compañera. Esperanza, debilitada por el pasto seco, comenzó a toser. Su andar sereno se tornó lento y pausado. Sus ojos, antes brillantes, se cubrieron de un velo de fiebre y cansancio. Doña Elena la cubrió con una manta de lana y le susurró promesas de sanación, pero la enfermedad avanzaba con una crueldad silenciosa. Ella no durmió por 3 noches consecutivas, velando a la cabra, dándole infusiones de hierbas que ella misma había cosechado antes de la sequía. En su interior, la duda comenzó a sembrar una semilla de miedo. ¿Acaso Dios me ha olvidado? El golpe final vino cuando el viejo pozo se secó por completo. El agua había sido su ancla, su certeza.
Cuando sacó el balde por última vez, solo escuchó el eco hueco de la desesperación. El fondo del pozo era ahora una boca oscura y vacía, y el olor a humedad y a tierra muerta subió hasta su rostro, llenando sus pulmones de una pesadez indescriptible. En ese momento, doña Elena, la mujer de fe inquebrantable, se sintió completamente desamparada. Se arrodilló junto al pozo, no para orar, sino para llorar. Sus lágrimas cayeron sobre la tierra sedienta, pero ni siquiera ellas podían revivir la vida. Señor, no entiendo. Quitas el agua, quitas la salud de mi compañera. ¿Qué prueba es esta que no puedo soportar? Pero la fe, como una brasa bajo la ceniza, no se apagó. Ella se levantó, se secó las lágrimas y se dijo a sí misma: si Dios ha permitido esto, es porque tiene un propósito. Lo que se perdió con dolor, regresará con bendición. Debo tener paciencia. Mi corazón debe estar firme. Esta era una prueba de fuego, y ella se negó a romperse. El corazón del justo debe estar firme, aun cuando el desierto se abre bajo sus pies. Mientras doña Elena luchaba con la fe y la desolación, en el corazón del caserío, dos hermanos, Calixto y Justo, observaban su caída con avidez. Eran conocidos como los usureros del pueblo, hombres que habían amasado una fortuna a base de préstamos a intereses impagables. Calixto, el mayor, era alto y de rostro afilado. Vestía siempre de forma impecable, contrastando con la suciedad moral de sus negocios. Justo, más robusto, se escondía detrás de una sonrisa falsa que desaparecía apenas su hermano le daba la espalda. Su relación estaba marcada por una rivalidad oculta. Se vigilaban, se disputaban el botín, y la codicia había corroído su vínculo fraternal hasta dejar solo una cáscara vacía. Se rumoraba que su fortuna venía de un tesoro hallado años atrás, pero que el oro les había traído más perdición que paz, disipándose rápidamente entre vicios y pleitos. Un día, a oídos de Calixto y Justo, llegó un viejo cuento. El terreno de doña Elena, en la cumbre, ocultaba un manantial ancestral que había sido usado por los antiguos en tiempos de sequía. La entrada, decían, estaba marcada por un arbusto que había crecido de una semilla de oro. Si lograban hacerse con esas tierras, la sequía terminaría para ellos, y tendrían el monopolio del agua. La ambición se encendió en sus ojos. Ellos habían intentado en el pasado prestar dinero a doña Elena, ofreciéndole su ayuda, pero ella siempre se había negado con su sabiduría humilde. Las riquezas apresuradas se desvanecen, las que vienen de Dios permanecen. No necesito la riqueza que añade tristeza. Esas palabras resonaban en sus mentes como una burla. Una mañana, subieron a la finca con sonrisas hipócritas. Ofrecieron a doña Elena una suma ridícula por su tierra. «Vende, abuela. El pozo está seco y tu cabra se muere. ¿Qué harás? En la ciudad hay lujos. Deja esta vida miserable», dijo Justo con una falsa compasión. Doña Elena, que sentía el hedor de su codicia, los miró con serenidad y les respondió con su mantra: «La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Mi tierra no se vende. Dios proveerá. Vayan en paz». Frustrados, los hermanos se retiraron, pero el rechazo solo avivó su maldad. «Esa vieja tonta prefiere morirse de sed antes que tener una vida decente», gritó Calixto. Justo, con una mirada sombría, murmuró: «Ya verás. Si no la vende, se la quitamos. Necesitamos esa cabra para el viaje. Si el manantial está allí, debemos traer el agua rápido. Le robaremos su animal esta misma noche. Sin el sustento, la tierra será nuestra pronto». En sus corazones, el plan macabro había germinado. El robo era el puente hacia su ambición. Esa noche, cuando la luna se escondía tras las montañas, el silencio fue quebrado por pasos furtivos. Calixto y Justo se arrastraron hasta el pequeño establo. Esperanza, la cabra enferma, apenas podía moverse. Los hombres la sujetaron con brusquedad, silenciando sus débiles balidos. El olor a tierra seca, a pasto amargo,
y a desesperanza llenaba el establo. Doña Elena, dormida a pocos metros, solo escuchó un roce de viento, pero no pudo evitar un escalofrío que le recorrió la espalda. Con violencia, los usureros ataron a la cabra, tiraron de ella y desaparecieron en la oscuridad de la maleza, arrastrando a Esperanza hacia el sendero montañoso. El silencio que dejaron fue más doloroso que el ruido, un silencio que gritaba ausencia y pérdida. Al amanecer, doña Elena fue al establo con su taza de café en mano, lista para cuidar a su cabra, pero el lugar estaba vacío. Solo quedaba el olor del miedo en el aire y la soga cortada sobre el piso de tierra. Su corazón se encogió. El buey enfermo era una prueba de dolor, pero el robo de Esperanza era un acto de maldad. Cayó de rodillas en el mismo lugar donde su cabra había descansado. Dios mío, me han robado mi única compañera. ¿Por qué permites que el mal triunfe sobre el poco bien que tengo? El silencio de la finca le respondió con el eco de sus propias dudas. Doña Elena lloró, no por la pérdida material, sino por la traición, por la crueldad que la rodeaba. Pero justo cuando la desesperación comenzaba a cubrirla, una voz interna, un susurro de su propia fe, le recordó: el mal es solo la herramienta que Dios usa para hacer brillar el milagro. Ten paciencia, mujer de fe. Ella se levantó, sus ojos inyectados de lágrimas pero con una nueva determinación. No me rendiré, susurró al viento. Seguiré trabajando con mis manos. Dios no abandona a los justos. El corazón firme es su tesoro. La vida continuó, pero era una vida más dura. Doña Elena salía a trabajar el campo sola. Sus manos, ya viejas, removían la tierra estéril bajo el sol inclemente. Los vecinos, al verla, no tardaron en manifestar su burla. «Miren a doña Elena, la gran guerrera. ¿Dónde está ahora su fe inquebrantable? La cambió por un pozo seco y una cabra robada. Tu Dios te abandonó. Deberías haber vendido tu tierra. Ahora la perderás toda por orgullosa». Estos comentarios, cargados de crueldad, le dolían más que el hambre. Pero ella respondía con la misma frase, aunque su voz temblaba de dolor: el que confía en Dios no será avergonzado. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Mientras doña Elena resistía la burla y el dolor, los dos hermanos codiciosos avanzaban a través de las montañas con esperanza. El camino era largo y difícil. La cabra, que aún estaba débil, era golpeada sin piedad. «Muévete, animal inútil, queremos nuestro oro», gritaba Calixto, azotándola con una vara. Justo, aunque más callado, no mostraba ninguna compasión. Pasaron días, y finalmente llegaron a una zona densa y casi virgen, donde los árboles eran gigantes, y el aire era pesado, con un olor a humedad y a misterio. Allí, encontraron el árbol que, según la leyenda, había crecido de una semilla de oro. Un árbol de tronco grueso y hojas brillantes que contrastaba con el resto de la vegetación. El entorno era de una belleza salvaje, un lugar que parecía guardar un secreto ancestral, donde el silencio de la selva era roto solo por el grito de un pájaro lejano, un sonido que presagiaba mal agüero. Bajo el árbol, comenzaron a cavar. La tierra era suave, lo que les hizo pensar que el tesoro estaba cerca. Horas después, la pala de Calixto golpeó algo sólido. Era un cofre de madera cubierto de musgo. Ambos se miraron con los ojos inyectados de avaricia, la respiración agitada y el sudor frío corriéndoles por la frente. Abrieron el cofre con una palanca. Dentro no había joyas, ni oro. Solo una antigua vasija de barro, decorada con símbolos extraños, y en su interior una gran cantidad de semillas secas, semillas que parecían ser de un café ancestral, nunca visto en la región, y un pergamino con símbolos grabados. «¿Qué es esto? ¿Semillas? Esto no es oro», gritó Justo desilusionado, lanzando la vasija al suelo con rabia. Calixto recogió el pergamino y descifró las palabras con dificultad. «El tesoro no es oro,
sino vida. Las semillas darán fruto por siempre. Bajo este árbol encontrarás la puerta al agua que nunca se seca. Solo para el corazón noble. La codicia se ahogará en su propia sed. La leyenda era cierta, pero no de la manera que ellos esperaban. El cofre había sido puesto allí para atraer a los codiciosos y al mismo tiempo proteger el verdadero secreto. Bajo el árbol, el pergamino indicaba la ubicación de un manantial oculto, un río subterráneo que podía alimentar a todo el caserío, pero la clave para desvelarlo estaba en las semillas y en la pureza del corazón. Los hermanos, sin entender la lección, sintieron que habían sido engañados por el destino y por el otro. «Tú sabías esto. Tú me trajiste aquí para que te quedaras con algo más grande», gritó Justo, sacando su machete. Calixto rió con burla. «¿Qué te hace pensar que el tesoro era para ti? Siempre has sido un estorbo». En un instante, el vínculo fraternal se rompió por completo. La codicia, más fuerte que la sangre, los hizo arremeter el uno contra el otro. El choque de los machetes resonó en la selva, un sonido metálico y brutal. La cabra Esperanza, atada a un tronco, observaba impotente. En un golpe simultáneo, ambos cayeron, muriendo el uno junto al otro, sus cuerpos cubiertos por la tierra que habían codiciado. Esperanza, con un esfuerzo supremo, rompió la soga con sus dientes, liberándose. Se acercó a la vasija rota, y las semillas, derramadas en la tierra, se pegaron a su lana. Recogió el pergamino con su boca, sin entender su valor, solo sabiendo que era importante. El instinto la guió. Ella miró hacia la montaña y recordó las caricias suaves de doña Elena, la voz tierna de su ama. Con las semillas ancestrales pegadas a su cuerpo y el pergamino en la boca, emprendió el camino de regreso. A pesar de la debilidad de su cuerpo, la esperanza que llevaba dentro de su nombre la impulsó. El camino de vuelta era una carrera contra el tiempo, una prueba de resistencia para demostrar que la fidelidad no es solo un atributo humano. Mientras tanto, en la finca, doña Elena había entrado en una fase de transformación. Ella sabía que el dolor era inevitable, pero el sufrimiento era opcional. Se dedicó a limpiar y ordenar su pequeña casa, a podar las plantas secas, a trabajar la tierra estéril con una fe renovada. Si no hay agua, mi corazón será agua. Si no hay cabra, mi fuerza será doble, se decía. Ella sentía un profundo dolor, pero se negó a caer en la amargura. Un día, mientras estaba arrodillada junto al pozo seco, orando en silencio, sintió un vacío inexplicable, una soledad profunda. Se puso de pie y dijo en voz alta: «Si sientes que esta historia te está hablando directamente, escribe en los comentarios: mi fe es mi mayor tesoro. Y si quieres más historias como esta que alimentan el alma, suscríbete ahora». Su oración se convirtió en un acto de servicio, en un mensaje de esperanza para todos los que pasaran por allí. Ella sabía que la fe no era solo para ella, sino para el mundo. Luego de varios días de caminar sin descanso, Esperanza llegó a las cercanías de la Candelaria. Estaba sucia, agotada, pero viva. Al ver la silueta de la finca de doña Elena, emitió un balido potente, un grito de alegría que resonó en las montañas. Doña Elena, que estaba en el campo, escuchó ese sonido familiar. Se detuvo. La azada cayó de sus manos. Su corazón latió con una fuerza que no sentía desde hacía años. «¡Esperanza!», gritó, y corrió hacia el sonido, sus ojos viejos buscando la silueta blanca en la distancia. Y allí estaba, su cabra, maltrecha, pero de pie, trayendo consigo no solo su regreso, sino un secreto. El encuentro fue puro y poderoso. Lágrimas, abrazos y risas se mezclaron con los balidos alegres de Esperanza. El cansancio de doña Elena se disipó con el solo tacto de la lana suave. Ella acarició a su cabra, sin notar el pergamino en su boca, ni las semillas pegadas a su lana. La cabra, sin embargo, se acercó al pozo seco, y con un empujón de su cabeza,
soltó el pergamino y luego se frotó con energía contra el borde del pozo. Fue entonces cuando doña Elena vio el pergamino, lo recogió y al tocarlo, sintió una energía cálida que le recorría el brazo. Ella lo abrió y descifró la misma frase que los hermanos habían leído, pero con un entendimiento diferente. El tesoro no es oro, sino vida. Las semillas darán fruto por siempre. Bajo este árbol, encontrarás la puerta al agua que nunca se seca, solo para el corazón noble. Y entonces, doña Elena, al ver las semillas ancestrales pegadas en la lana de esperanza, sintió un escalofrío que le partió el alma. La verdad cayó sobre ella como un rayo que ilumina la noche. La pérdida de su cabra no fue un castigo, fue la única manera de guiar a Esperanza hasta el tesoro que los codiciosos no pudieron ver. La burla de los vecinos no fue dolor, fue protección. Dios había permitido el robo para que su cabra, de corazón puro, volviera con la bendición que los malvados no pudieron tocar. Ella entendió entonces el significado de la cabra frotándose contra el borde del pozo. Siguió las instrucciones del pergamino, desenterró un poco de tierra en la base del árbol que crecía cerca del pozo, y allí encontró una fisura en la roca. Con la ayuda de un machete, logró abrirla. El sonido del agua corriendo bajo la tierra era como una melodía de flautas celestiales, un murmullo de vida que llenó el silencio de la sequía. El aire se cargó de un olor a tierra húmeda y vida nueva, una sinestesia de esperanza. Abrió el camino, y el agua brotó con fuerza, llenando el pozo en minutos, transformando la tierra seca en un manantial de vida que se extendió por el caserío. Doña Elena usó las semillas de café ancestral, que no requerían tanta agua como el café común. Plantó las semillas en su tierra, y la cosecha fue abundante, la más rica que la Candelaria jamás había visto. Ella se convirtió en la guardiana del manantial y de las semillas, compartiendo su bendición con todos sus vecinos. Los usureros, que habían muerto en su propia codicia, dejaron su legado de traición. Pero doña Elena dejó un legado de fe, de paciencia y de abundancia compartida. El corazón firme del justo no es solo su tesoro, sino también la llave que abre los cielos. Doña Elena vivió muchos años más, viendo su finca llena de vida, rodeada de animales y de un manantial que nunca se secó. Esperanza, la cabra, se recuperó completamente y se convirtió en la madre de una gran descendencia, todos con la misma nobleza. El legado de doña Elena no fue solo para ella. Ella enseñó a sus nietos que regresaron del exilio a sembrar la fe antes de sembrar las semillas, y que el verdadero propósito en la vida se encuentra en servir, no en poseer. Ella les enseñó a decir: lo que el hombre codicia con ambición se desvanece, lo que Dios da con propósito permanece. El corazón noble siempre es bendecido. Amigos míos, me alegro mucho que hayan llegado al final de este video. Comenta la frase: Dios nunca tarda. Y esta historia te lo prueba en los comentarios. Si sientes que esta historia te inspiró a confiar más, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas reflexiones. Recuerda que hay más historias que esperan por ti en tu pantalla. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.